Hola comunidad, hola a todos, espero que estén muy bien. Estamos en otro video de BetTrends en cuestión de estrategias. Este es el capítulo 3, que es sobre estrategia de tenis. Si no han visto los anteriores, que es el de Roland Garros y el de la diferencia de pronósticos en Grand Slams comparado con torneos ATP, los 250, 500 y 1000, véalo. Se dan muy buenas proposiciones para sacarle ventaja a los momios que están un poco más ajustados con los infos de handicaps o información que tenemos que tener en cuanto tener en cuenta de estos torneos. Muy buenos, vayan a verlo, por favor, suscríbanse y den like. Antes de comenzar, por favor, recuerden, visiten esos videos, dense un poco más de contexto y bueno, comencemos con este de la estrategia de tenis. El tenis es el juego de los datos. ¿Se puede ganar dinero sin haber visto un partido de tenis en tu vida? Sí, sí sabes leer los datos que ocultan el performance de todos los jugadores. Hay que considerar que en el tenis hay cuatro superficies. Está la superficie dura, que básicamente es cemento, que puede ser outdoor, al exterior o indoor, con estadios techados, en donde las condiciones cambian y el juego, el performance de los jugadores varía dependiendo la superficie. No todos se desempeñan bien en polvo, en césped, en dura, ya sea indoor o outdoor, que son exterior o interior. Entonces, es cuestión de analizar bien la información de cada jugador, dar seguimiento a su estado físico, a la motivación, si defienden puntos. Son varias variables que tenemos que tener en contexto. Pero sí, sin duda podemos analizar la información e ir paso a paso analizando, conociendo a los jugadores. Esto no se trata simplemente de ver un momio positivo y al ser una apuesta de sí y no, uno gana, uno pierde, significa que es un rango más fácil. En el tenis puede ir 5-0 un jugador y remontar un partido. Lo he visto y lo hemos visto muchas veces. Así que sí se puede, pero hay que tener muchas variables en el contexto. ¿Qué variables? Vamos a verlo. Variables de contexto. Si no seguimos el deporte, que es lo que pasa muchas veces, hay gente que se dedica solo a leer los momios, muy válido. Yo entiendo que no es la mejor opción, pero hay gente que así se dedica. Hay que olvidarnos de nombres propios, es lo mismo que en el fútbol, en otros deportes, bien dice, nunca le apuestas a tu equipo porque vas a perder, y es una cuestión muy seria, ¿no? De la ley de Murphy. Entonces hay que enfocarnos en métricas importantes antes de invertir en el tenis. Superficie. No es lo mismo correr en cemento que desplazarse en arcilla. Por ejemplo, tenemos un tenista como Medvedev, que es un genio en canchas rápidas, porque tiene un revés muy potente, porque tiene, si bien no es muy ortodoxo en cómo arma su juego, es muy efectivo en canchas rápidas, pero en arcilla sus tiros son lentos, él no es de mucho desgaste físico, sabemos que le cuesta inclusive con jugadores de un ranking muy bajo y se desespera con puntos muy largos. Él es de los que busca acortar el punto con puntos muy potentes y muy cortos. El clima, el calor hace que la bola salte más y obviamente no es solamente la bola la que se afecta. Los jugadores y las condiciones climatológicas pueden menguar en el desempeño de los jugadores y las jugadoras. Principalmente en los Grand Slams, ahorita tenemos el Roland Garros eh, en marcha y claramente estamos viendo que el clima ya empieza a ser factor. Partidos de cinco sets, 4 sets, donde el clima es muy pesado. Hay gente con deshidratación, gente vomitándose, gente de verdad pasándola mal con el tema de los calambres. El desgaste físico es más, entonces tenemos que considerar eso al momento de analizar un tenista o un partido. Y el estado físico, muchos jugadores se ocupan una gira muy pesada, muchos porque prácticamente buscan el tema económico, entre más torneos juegue y de una forma efectiva, pues mejor resultados pueda tener. Pero son giras muy largas, sobre todo los jugadores que están en el top 100 para abajo, hacen muchos viajes, se trasladan, jet lag, la superficie nuevamente puede afectar. Entonces, si veo que en un torneo un jugador se acaba de aventar un maratón completamente y el estado físico usualmente en un torneo son de una semana, 10 días, le va a pegar, porque a veces es un día de descanso y a veces ya son días seguidos. Entonces eso puede menguar en el estado físico para pronosticar un resultado, sobre todo si están jugando un torneo de poca relevancia y está cerca un Masters 1000 o un Grand Slam que son importantes, pues vaya, ahí es algo que tenemos que tener en cuenta, el estado físico, si han jugado partidos muy largos o si vienen de un desgaste de varios torneos consecutivos. El Data Driven. Olvidemos las aplicaciones de resultados en vivo, en que dan pronósticos rápidos simplemente por el momio.
es muy, muy, muy complicado hacerlo. Hay que tener mucha información para poder analizar un partido, sobre todo cuando no tenemos el know-how de cómo funciona el tenis. Entonces, el Tennis Abstract es una página que, si bien es muy rudimentaria, te da mucha información sobre el win rate de superficie de cada jugador contra jugadores de ciertas características y sobre todo errores no forzados. Un jugador que tiene muchos errores no forzados, que él mismo comete el error que tal vez tenía para hacer un tiro limpio y acaba enviándola a la red o para afuera, son jugadores que no son muy confiables, sobre todo cuando el primero y el segundo servicio batallan. Si no tienen un primer servicio muy confiable, un jugador que devuelve muy bien, que vaya, cuando él recibe la pelota, recordamos que en el tenis hay dos servicios, el primero, que siempre se busca que sea un tiro potente, que sea prácticamente imparable, pero muy pocos jugadores tienen un alto porcentaje de primeros servicios anotados, al menos que entren, que entren. Ya que ganen el punto después de haber hecho ese primer servicio es otra cosa, es otra estadística. Y aquí en Tennis Abstract podemos encontrar toda esta situación. En Ultimate Tennis Stats es el radar perfecto para validar el rendimiento y efectividad histórica de cada jugador exclusivamente según la superficie en la que va a jugar, porque no todos los jugadores tienen el mismo desempeño en todas las superficies. Yo les puedo decir, por ejemplo, el francés Giovanni Ampetich Perricard tiene un saque de locos. Él es hasta donde tengo entendido, el que rompió el récord de el servicio más rápido la temporada pasada y creo que lo hizo en Wimbledon. Justo una superficie donde la pelota no bota mucho. Entonces un tiro de esa potencia claramente va a tener un impacto positivo en su juego. ¿Qué pasa con Memphis Perricard? Que no tiene juego de intercambio. Tiene un revés a una mano que es malísimo, tiene una derecha que todo manda para afuera. Él depende de su saque principalmente para ganar. Entonces, ese jugador contra un jugador que te devuelve muy bien, son duelos muy parejos. Eso que nos puede decir que el que devuelve muy bien y el que saca muy bien se pueden contrarrestar de cierta forma para que ambos ganen un set, se den altas en un partido, etcétera. Estas plataformas también nos ayudan mucho. Hay algunas otras que no están incluidas aquí, pero por ejemplo, SofaScore te ayuda a comparar los jugadores con sus eh, con su performance, quién mete más primeros servicios, quién gana más puntos con ese primer servicio, quién mete muchos segundos servicios, quién gana más puntos con su segundo servicio, quién tiene más dobles faltas, más aces, más tiempo de cancha, etcétera. Entonces, es importante buscar herramientas que nos den seguridad a la hora de analizar un partido. Ahora, la guerra por los puntos. ¿Cómo funciona el ranking en el tenis? Yo, tenista profesional, juego un ATP 500 en Hamburgo, por ejemplo, uno reciente. Entonces, esos jugadores van a tener cierta característica. Entonces, los jugadores van escogiendo, dependiendo de su tipo de juego, qué torneo voy a jugar. Por ejemplo, jugadores que viven de su servicio, como, bueno, Isner ya no está, pero tenemos a Hruškák, un polaco que no tiene mucho juego de intercambio por su complexión física, muy alto, muy largo, poca elasticidad, en cuestión de agilidad no son muy buenos, que son letales al momento de sacar. Romperles el servicio es muy difícil porque tienen un servicio muy, 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 muy confiable. Y esto en canchas rápidas o indoor es muy bueno. Bueno, no sé si tanto en indoor, porque en indoor las condiciones se hacen un poco más lentas, pero en césped también puede ser muy bueno. Y tenemos otro estilo, hay que ver qué estilo de jugadores estamos considerando. Un pasabolas, que son muy defensivos, que no tienen un golpe de poder, que no tienen un golpe decisivo como para terminar un juego, un game largo, pero desesperan básicamente al otro jugador hasta hacerlo cometer un error. Pasan y pelotas, y pasan pelotas, y pasan pelotas. Jugadores como Damir Sumur, el bosnio, que en arcilla principalmente es su fortaleza porque son intercambios muy largos, la arcilla es muy lenta, no hay mucho posibilidad de acortar los puntos porque por la misma superficie el bote es muy alto y al ser un bote también un poco más lento, los jugadores tienen más posibilidades de alcanzar una pelota que va tal vez un poco más larga. Entonces, hay que ver el tipo de jugador en el que nos estamos enfocando para poder tener conciencia de qué puede contrarrestar a qué. Un jugador de un saque potente, un cañón, va a tener posibilidades contra alguien que devuelve muchos puntos, un pasabolas contra alguien que no tiene juego de intercambio, por ejemplo, un Petit Perricard, que si su saque es contrarrestado, si tú le logras devolver el primer saque, pues vaya, tienes medio punto ganado, porque no tienen muy buen juego de intercambio y los pasabolas te devuelven todo.
todo, todo, todo. Por ejemplo, en tenistas femeninos, Renata Zarazúa, la mexicana, es una jugadora mucho de ese estilo. No te va a hacer un winner, no te va a hacer un juego potente, te va a regresar todo, 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 hasta que el otro quiera cerrar el punto y se provoque el error. Ahora, la psicología del ranking. El ranking es un sistema de defensa de puntos de 52 semanas. ¿Qué pasa? Yo soy un jugador de tenis, entro a un torneo, como lo comentaba antes, en un ATP 500 que es mediano valor, están los Challengers de 75, 125, 100 y los ATP que ya son como la primera división del tenis, 250, 500, Masters 1000 y seguimos a los Majors, que son los Grand Slams. Si yo gano un torneo, digamos que me anoté al ATP de Los Cabos, un 250, y gané el torneo. Al año que viene, yo tengo que defender los puntos que gané en ese torneo. Lo mismo pasa si en el torneo, no sé, el ATP de Madrid, llegué a tercera ronda, el año que viene tengo que defender los puntos que me gané al llegar en tercera ronda. Así que no se espera que yo no haga mínimo lo que hice el año pasado. Y si gano más puntos en alguna otra competencia, mejor. Pero al año siguiente tengo que defender el performance que hice. Entonces, los jugadores que defienden puntos tienen, es un arma de doble filo, porque bien van con la concentración y con la intención de defender esos puntos. Hay que ver contra quién juegan, si de verdad tiene alguna aspiración en ese torneo, si va simplemente a cobrar la primera ronda por haberse clasificado, o sí hay mucha presión en el tema de los puntos. Los jugadores jóvenes que tienen un buen torneo en un año, por ejemplo, en este momento Joao Fonseca es un jugador que tuvo muy, muy buen año debut en el ATP, en el ATP Tour, tuvo muy buenos performances ganando sus primeros títulos, creo que lo ganó en Bruselas y que fue indoor y ganó su primer ATP en Buenos Aires, un 250. Este año no pasó ni de la primera ronda. ¿Quién echó a... Creo que lo echó... Ay, ¿quién fue? Creo que Ignacio Buse, el peruano, en el ATP de Argentina, sí, en el de Buenos Aires. Entonces, esos jugadores jóvenes que defienden puntos, la presión les gana. Y los que están cerca, los que son un poco más experimentados, pero están peleando por meterse al top 100, que es muy importante porque eso te asegura estar al menos en la clasificatoria, en el cuadro principal de un Grand Slam, que ya te asegura un premio económico, y estar dentro del top 100 ya te asegura al cierre de año una bonificación económica, es importante. Entonces hay que analizar, este jugador defiende puntos en este torneo, este jugador tiene presión por defender esos puntos, a qué instancia llegó este jugador, a qué instancia llegó en el torneo anterior, contra quién va, también defiende puntos, hay que estar viendo ese tema, ¿no? Porque sobre todo a los que están dentro o para quieren aspirar al top 100, se van a matar en el partido, o sea, son jugadores que tal vez ya no están en su auge o son jugadores muy jóvenes que están buscando hacerse un lugar. Estos meses hemos tenido, por ejemplo, Martín Landaluce y Alexander Blox, el belga, Rafa Jodar, que llegó a cuartos de final en el ATP de Madrid, que ha llegado a finales, que ya ganó el título 250 de ATP de Marrakech, que están dando saltos muy grandes, entonces son jugadores que están peleando por ganarse una oportunidad, entonces no pensemos que porque es un ranking 150, 200, no tienen la capacidad de pelearle a un top 50, no saben cuántos partidos se pierden de top 50 contra 200, 250, 150 del ranking, por qué no tienen esa hambre, por qué no defienden puntos, porque están ahí como garantía del torneo, porque ya les aseguraron un premio. Hay que analizar bien el porcentaje de partidos contra top 20, top 50 o la cuestión de los mismos puntos o de la verdadera relevancia del jugador de estar ahí mismo. Entonces, hay que analizar bien esos datos. Los top 10 pueden tener un torneo 250, 500 simple por entretenimiento. Algo que pasa mucho, por ejemplo, en México, el ATP 500 de Acapulco. Muchos jugadores, honestamente, van de vacaciones. Zverev siempre va nada más a jugar primera, segunda ronda y creo que nada más 2 veces ha llegado a la final. Van de vacaciones. Entonces hay que ver quién sí necesita los puntos, quién sí necesita esos puntos para entrar al top 100, para colocarse mejor en la clasificatoria. Hay que ver quién sí está peleándose algo en cada torneo. Entonces, analizar bien el ranking, qué buscan de ese ranking, si defienden puntos o si necesitan puntos para ver qué importancia le van a meter a cada partido. Y mercados inteligentes. Apostar solo el money line a que gane el partido, la verdad es de gente muy newbie, de muy novato y sobre todo de gente que le gusta perder su dinero.
El dinero real está en handicaps o en diferentes tipos de apuesta. ¿Cómo cuáles? El handicap de juegos. Úsalo cuando nosotros proyectemos que un partido va a ser muy cerrado, pero tal vez no te atreves a un ganador directo. Hay underdogs que pues en el papel no son favoritos, pero dentro del desarrollo del juego lo pueden ser. Entonces tú puedes decir, bueno, yo sé que este jugador va a perder, pero no va a perder por tanta diferencia de juegos. 6-3, 6-3, y yo le metí un handicap a favor de 6.5 cuando no era muy favorito. Por punto 5 nuestra apuesta se gana. Caso contrario, si yo pienso, ok, este jugador es muy bueno, yo creo que su money line, su victoria, paga muy poco, puedes aumentar un poco el valor, siendo conservador, obviamente, no hay que irnos por las nubes, a que va a ganar por tanta diferencia de puntos. Gana 6-4, 6-4 y yo coloco un handicap de menos 4.5 por y gana 6-4, 6-3 el juego, pues ya es una diferencia de 5 juegos. 6 a 4 son 2 juegos de diferencia. 6-3 son 3 juegos de diferencia. Y yo le metí un menos 4.5 y él ganó por 5, pues estamos superando ese 4.5, que justamente se hace con esa intención de buscar que haya más de 2 quiebres en un juego, etcétera. Entonces los handicaps nos ayudan mucho y también puede aplicarse a sets. Yo pongo que este jugador gana un set. Tal vez no creo que gane, pero tal vez un set si le saca al que es favorito. Entonces tenemos esta opción de este jugador gana un set como para respaldar que, por ejemplo, un especialista en la superficie, ya sea césped, arcilla principalmente, la arcilla no le gusta a muchos jugadores, sobre todo a los que tienen un saque potente, como le mencionábamos antes, porque esos saques pierden velocidad y son jugadores que no están acostumbrados al intercambio de bolas. Entonces es excelente como para decir, bueno, yo no creo que vaya a ganar 2-0 este jugador por el tema de la superficie y su performance ahí, porque ya analicé cómo le va en esa plataforma y ya analicé su performance en esa superficie, su rendimiento en sus partidos pasados, en torneos pasados, en el histórico de su desempeño en la superficie. Este es claramente no el favorito, pero sé que un set le puede sacar. Seguro va a perder, pero tal vez un set le pueda sacar. Los Grand Slams, que es al mejor de 5, un set le pueden sacar sin ningún problema. Entonces es una muy buena opción a considerar que un jugador gana un set sin ningún problema, se puede dar en muchas ocasiones. Hay inclusive esquemas de juego, esquemas de sistemas de apuestas donde al underdog ponen que ganan un set y con eso se da más de lo que ustedes pensarían. Entonces, a ganar un set del que no es favorito es una muy buena opción. Ahora, totales, el over y under de los juegos. Altas, over de juegos. Hay que buscar esto cuando se enfrentan grandes sacadores, gente que sabemos que tiene un set confiable, porque muy probablemente se van a ir a sets largos, 7-5, tie breaks que se van a ganar 7-6, y eso nos asegura que al menos va a haber un tema de juegos altos y que cualquiera de los dos puede ganar un set. Y eso nos aseguraría las altas en todos los juegos. Sobre todo cuando son juegos donde los jugadores ya analizamos sus condiciones, ya analizamos qué tipo de jugadores sean su estilo, cañoneros, pasabolas, que van a estar en rallies largos, que no son de desgaste físico, que tratan de acortar los puntos o que simplemente basan su juego en su saque potente. Son juegos donde las altas se van a dar. O cuando sabemos que son jugadores que de verdad tienen un nivel muy parejo, seguramente son juegos que se van a ir a 3 sets, porque ambos van a ganar un set, van a aprovechar alguna oportunidad, el otro va a sentir la presión y va a ir a buscar el punto, el otro que gane el primer set tal vez se relaje un poco y el otro lo va a ir a buscar. Las altas de juegos, hay sistemas también que se dedican meramente a meter altas de juegos, que es muy parecido a lo que hace la gente con los goles. Over de 2.5 en todos los juegos de la liga, seguramente se va a dar en la gran mayoría. Entonces también es algo que pueden tener en cuenta. Si son grandes sacadores y el estilo se centra en jugadores que cuidan bien su saque, que no tienen muchas oportunidades de break en contra, las altas son lo mejor. Y las bajas que son under de juegos, que no va a haber más de ciertos juegos en todo el partido, a esos hay que buscarlas principalmente cuando hay un claro dominador. Cuando hay un jugador dominante, voy a poner un ejemplo, Zabalenka en el circuito femenino, Rybakina en el circuito femenino, contra un jugador en primera y segunda ronda, las bajas se dan en el 80-70% de las ocasiones. ¿Por qué? Porque son jugadores muy dominantes. Caso de los hombres, Yannick Sinner, que está haciendo pedazos a todos. Carlos Alcaraz solía hacerlo, pero ahorita como no traen un buen performance, está lesionado, quién sabe para cuándo vaya a regresar.
pero ¿quién está predominando ahorita? No sé, por ejemplo, cuando es una diferencia muy grande, Zverev contra algún jugador en primera ronda, las bajas se van a dar siempre, porque son jugadores demasiado dominantes, con pocas áreas de oportunidad, que no te tiran una bola afuera, que tienen un saque muy consistente y sobre todo que tienen armas que los otros rivales no tienen, que por experiencia, simplemente por capacidad tenística, por la superficie en la que están jugando. Cuando el jugador es excesivamente dominante, siempre, siempre, siempre se van a dar las bajas. En momios que pagan, por ejemplo, que Yannick Sinner gana, paga 1.03, 1.05, las bajas usualmente son la mejor opción. Inclusive podemos buscar muchas casas de apuesta, no solo te dan las bajas, que son la proposición inicial, puedes inclusive alcanzar un momio 1.60, 1.66, 1.50 para combinar con algo o ir fuerte, donde las bajas posiblemente se van a dar. Así que bajas cuando el jugador es muy dominante y va contra un jugador que claramente no es para nada comparado con el nivel del jugador, y altas cuando tenemos gente que tiene un saque muy confiable, muy potente, que su juego, en su estilo se basa en su saque, y sobre todo cuando son jugadores de un nivel muy parejo. En arcilla, por ejemplo, muy, muy, muy seguramente las altas se van a dar, porque son juegos de mucho intercambio, hay mucha posibilidad de errores no forzados, de rallies largos, y ahí ambos jugadores pueden ir buscando ciertas ventajas. Entonces, altas dependiendo de la superficie y el estilo de los sacadores, bajas cuando el jugador es excesivamente dominante a comparación del nivel de su rival. Y los tipos de circuito donde podemos centrarnos. ATP contra versus el Challenger. El circuito ATP es básicamente la aspiración de todo jugador amateur. Si tú estás preparándote, queriendo ser profesional, tu meta es entrar al circuito ATP y tener un buen performance, porque obviamente los premios económicos son los que van a sustituir tu carrera, tu preparación, tus viajes, tu gira y las comodidades que puedas tener dentro de tu carrera profesional en el tenis. Pero para eso hay ciertos niveles. Están los Futures, que son como para los juniors, después están los torneos de la ITF, está el circuito universitario, principalmente en Estados Unidos. Muchos jugadores muy buenos han salido de ese circuito. Y cuando ya están en ese punto de que, bueno, ya estoy ganando torneos bueno, juveniles y de universitarios y de la ITF, de la Federación de Tenis Internacional, ¿qué sigue? El circuito Challenger es básicamente la supervivencia, como para jóvenes que están buscando empezar una carrera y ganar experiencia y puntos ATP, como para los jugadores que ya no están en su mejor nivel y están buscando recuperar ya sea forma o ritmo de tenis, puntos vitales para su ranking de su carrera, la cuestión económica. El circuito Challenger básicamente es la segunda división del tenis. Imaginemos el circuito ATP como la primera división y el circuito Challenger, la segunda división y para abajo, ¿no? Y obviamente el objetivo del Challenger, hay dos sopas. Alguien que no está en su mejor nivel tratando de recuperar ritmo de juego para regresar al circuito ATP, o jugadores jóvenes que buscan generar cierta experiencia y tener más partidos, más exposición para de ahí dar el salto al circuito ATP. No todos lo logran. Hay jugadores que son felices en el circuito Challenger. Les puedo decir que, por ejemplo, eh, no lo sé, James Duckworth, un australiano con un muy buen saque. El australiano, la verdad, tiene un saque muy confiable, pero su carrera él sabe que no tiene el nivel ATP como para tal vez dar un gran salto. Tal vez en un ATP 250 sus jugadores pueden tener un buen performance, pero en un ATP 500 los echan en la primera ronda. Entonces, el circuito Challenger se vuelve una constante para estos jugadores que buscan mantener un ranking para quedarse dentro del top 100, para entrar al top 100, asegurar su clasificatoria a los torneos Grand Slam, que son los que reparten más dinero como premio económico, aunque simplemente llegues a jugar la primera ronda, simplemente por clasificarte o estar preclasificado en el top 100, ya tienes un incentivo económico. Entonces, el circuito Challenger para estos jugadores es la opción más viable de ganar y sostener puntos para quedarse en ese preciso momento, ¿no? Entonces, ahora, algo que es una regla de oro. Nunca subestimemos a un jugador local especialista en la superficie, en arcilla, en nivel Challenger, cuando enfrenta a un profesional ATP que solo busca de ritmo o acostumbrarse a la superficie de cara a un torneo importante. Y sobre todo, por ejemplo, muchas veces los que se clasifican a los torneos juegan una clasificatoria para entrar al cuadro principal del torneo, traen ritmo de juego, ya conocen la superficie, y justo estos jugadores ATP que ya tienen
ya sea que la garantía por haberse anotado en el torneo, por temas de marketing, o que solo están de vacaciones, o que simplemente están ahí para cumplir un objetivo de defender un punto, ya lograron o superaron su expectativa. Un jugador de la clasificatoria que ya trae ritmo fácilmente le puede complicar un partido a alguien de un ranking muchísimo más alto. Entonces, hay que analizar bien qué se juegan los jugadores, qué ritmo traen, qué buscan mantener, qué buscan ganar, qué buscan conseguir con cada partido para tener un panorama muy amplio en la cuestión de encontrar la mejor opción, no solamente la victoria, sino tal vez altas, que un jugador que no es favorito gane un set, cierto handicap de juego, etcétera. Hay muchas opciones que iremos desglosando para la gente que tal vez no tiene mucho conocimiento en el tenis. Y pues bueno, recuerden, en el tenis el ranking no es solo un número, el contexto y la información nos da la verdad. Hay que aplicar la lógica, respetar obviamente nuestro bankroll, nuestro stake, nuestra unidad, nuestro límite y operar con la ventaja. ¿Qué ventaja y cómo conseguimos esa ventaja? La información que conseguimos de nuestras herramientas y la información que podemos recabar de cada jugador, si defiende puntos, cómo es su performance en esa o su rendimiento en esa superficie, si busca el incentivo económico, si de verdad le importa el torneo, si necesita entrar al top 100, si no quiere salir del top 100 y te está muy presionado, si pierde no clasifica a cierto torneo. Hay que considerar toda esa información. Entonces, reducir opciones, reducir riesgos, reducir el margen de error con información y conociendo a nuestros jugadores y qué se están peleando es la mejor opción. Así que espero que les haya gustado el video. Obviamente, si llegamos a las metas de likes y veo muchos likes, veo mucho movimiento, vamos a seguir compartiendo momios interesantes. En el video que subimos ayer con el Stake 50 de over 3.5 sets de Buse contra Andrei Rublev, se dio afortunadamente. Hoy cerramos 3-2, hoy fue un día un poco cerrado. Monfils, que era nuestro money line, la verdad nos iba a ser una remontada épica, 2-2, y el último set lo perdió 6-0, ya no le dio el físico. Y no recuerdo cuál fue el otro que se perdió, pero se ganaron todos los demás. La combinada que teníamos con Terrence Adman, con Nakashima, se ganó la de Michelsen, 1.60, y se ganó otra que fue la de over 3.5, que fue la Max B que teníamos hoy, una apuesta muy segura, la de over 3.5 sets en Ignacio Buse contra Andrei Rublev. Para mañana ya tenemos la cartelera. Comenten para que les podamos compartir lo que se está proponiendo para mañana. Y quedamos a la orden. Estaremos subiendo más contenidos. Por favor, suscríbanse y denle like. Y sobre todo, muchísimas gracias por ver los videos. Y gracias a las personas que nos han mandado mensajes privados o comentado los videos anteriores. De verdad, se los agradecemos mucho. Estaremos pendientes. Cuídense mucho y mucha suerte en sus pronósticos.